Profe, estamos en contacto con Venezuela. Allí está Noel Alejandro Leal. Buenas noches, Noel. Realmente, como siempre, tienes una audiencia increíble en varios países y realmente te quieren mucho y eso es importante saberlo. Esta canción que has escuchado hasta ahora es de una persona que tú conoces, que nosotros conocemos, no conocemos, sino por lo menos han tenido contacto con nosotros y son aquellos que comparten con otros venezolanos y es el esposo el que canta la canción que al principio pusimos. Así que realmente uno se siente que los venezolanos se quieren, se apoyan, estén donde esté. Y eso da la dignidad del pueblo de ustedes. Cuéntame. Bueno, profesor, cuéntole. Hoy Venezuela vuelve a sonar, ¿no? Ahora vuelve a sonar por algo que ya es viejo para nosotros, ¿no? También asusta un poco cuando uno se encuentra con ciertos venezolanos en la calle y también lo toman como novedad. Este escándalo que CNN da a conocer en el mundo, el asunto del tráfico de pasaportes, la venta de la identidad venezolana como herramienta para poder circular por el mundo. Venezuela tiene el privilegio de que su pasaporte abría las puertas a 130 países. Pocas naciones teníamos nosotros que solicitar visa. Nuestro pasaporte nos daba posibilidades de andar por toda Europa sin solicitar ningún tipo de visa, solo Reino Unido tenía una objeción y teníamos que solicitar visa, pero ya es asunto de hace 3, 4 años para acá. El trámite para el venezolano para conseguir visa norteamericana siempre había sido regularmente fácil, visa canadiense igual, de los pocos países con que nosotros necesitábamos visa. Hoy ya es público y notorio una cosa que veníamos advirtiendo muchos venezolanos, que era ese miedo a que algún día fuésemos calificados como promotor de terrorismo internacional. Hoy ya es algo a sotavoce, ya la gente, ya es algo de voz mayoritaria, perdón, de voz reconocible en todos lados. Es una realidad muy dura, es una realidad muy salvaje que el daño que vivimos como nación vaya a contaminar de una manera que puede ser tan delicada como es el terrorismo, el mundo. Pues ya nosotros, de una manera más directa, con la identidad del venezolano, no se puede negar que fondos, dinero de Venezuela se han visto ya involucrados en cualquier cantidad de hechos lamentables. Se ha visto en la persecución del dinero, se han encontrado cosas realmente feas, se han utilizado la imagen de Venezuela ya como referente de lo que está mal hecho. Y hoy ya el mundo conoce parte de esa realidad gracias a esta exposición que hizo CNN de esa realidad venezolana. La comercialización de la identidad de Venezuela forma parte de la destrucción de la imagen de Venezuela, forma parte de la destrucción del país. Y no es una casualidad, tampoco hay gente que pretende disminuirlo como si fuese un negociado de 3, 4 personas para obtener algunos dólares, ¿no? Es todo un entramado, la cual forma parte las más altas esferas del gobierno para seguir haciendo de Venezuela un país impresentable, un país que no es lo que en realidad fue y que no es lo que en realidad es y mucho menos lo que será si logramos recuperarla. No, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que por muchas por razones, yo diría, por miopía política, sí, podemos decir así, por cómo uno puede, cuando uno tiene agarró una enfermedad que se puede transmitir, generalmente se aísla a la persona para que no perjudique a otros empezando la enfermedad o lo que sea.
o el SIDA, lo que tú quieras llamarle, cualquier, o una enfermedad que se transmite y pueda matar al otro ser humano. ¿Cuál es la miopía que tenemos los norteamericanos por ser buenísimos, tolerada de delincuentes? Y entre los delincuentes está Maduro, el vicepresidente, y toda la camarilla que hacen el narcotráfico y que amparaban a los guerrilleros que estaban en Colombia, y Estados Unidos no reacciona. Quiere decir que Obama también apoyó que se deterioraran y que esta peste siguiera desarrollándose. Por lo menos sabemos que España se fue contagiada a través de Podemos, pagado por Venezuela, que ya se le pagaba a ciertos lugares en España, manteniendo a ciertos alcaldes comunistas, para decirlo de alguna manera, no comunistas, delincuentes, no son comunistas, son delincuentes. Y todavía nosotros le damos el título de democracia a Venezuela y le damos que son demócratas. ¿No será una miopía de los políticos del tercer mundo y los políticos norteamericanos que han degradado ese sentido de inteligencia? Bueno, profesor, no es miopía. Hay una parte que sí es una necedad, pero hay una gran carga de complicidad. No es miope el dirigente, no es un Obama no es miope y no tiene tiene cualquier cantidad de asesores que le van advirtiendo sobre esa realidad. Lamentablemente son cómplices. Hay una comunión ideológica en todo este desastre y por eso es que vamos más allá del asunto netamente delincuencial. Esa comunión ideológica es lo que principalmente los une. No puede decir que tiene un beneficio económico Obama y el concejal de Podemos en Cataluña. No, eso no tiene nada que ver con la realidad que los une. La realidad que los une es una sola cosa. Es una identidad ideológica en la cual algunos, por buen pensante, piensan, mira, sí, él puede estar robando, pero lo que está haciendo le brinda los derechos a los homosexuales, vamos a ayudarlo. O mira, él puede estar cometiendo algún tipo de proceso que no va del todo correcto y a la vez eso desarrolla el narcotráfico, pero vamos a apoyarlo, quizá con eso consigamos el beneficio de que liberen la marihuana en nuestro país. Y así van avanzando un proceso de lo que hoy lamentablemente tiene un solo común denominador, ese progresismo que contamina a una sociedad, que destruye una nación y acaba con todo. Ahora, No es miopía, es complicidad. Pero un ejemplo, nuestro expresidente indultó a cientos de personas, narcotraficantes, que habían cometido todo tipo de desastre, inclusive a gente que mató, que eran de Puerto Rico, y el tipo los indultó. ¿Por qué no indultó a otro tipo de gente que se lo merecía, no a a drogadictos y a asesinos? Porque encuadra dentro de ese proceso, profesor, encuadra dentro de ese proceso, igual que toda la izquierda romántica durante años en toda Europa seguían viendo como un proceso romántico la guerrilla colombiana, como se vio como un proceso romántico a ese guerrillero criminal que era Che Guevara, ese comunista endemoniado. Le encanta toda esa estructura y eso es ese denominador común, eso es socialismo. No, a mí me resulta a veces un tanto complicado poderlo explicar, pero alejémonos un poco de la fotografía, veámosla completa y vamos a encontrar ese común denominador en cada uno de estos procesos, esa cosa que los lleva a todos hacia el mismo fin. Podemos encontrar esa unión en cada uno de estos movimientos que se van identificando con lo que no es correcto, y hay que tolerarlo porque ahora el mundo nos obliga a tolerar lo que está mal y hasta aplaudirlo. Por eso es que la gente se amotina cuando se quiere recomponer el orden lógico de una nación, como lo que a su manera está intentando hacer Trump. La gente no logra entender que hay mucho daño hecho, que hay que venir y hay que recoger el desastre e intentar recomponernos como sociedad, y que las sociedades se reconstruyen con gente que trabaje, que vaya hacia adelante, que no impulse lo que está mal, y lo que está mal es lo único que se ha aplaudido durante años. Entonces encontramos estas sociedades que como gente común, usted sí puede encontrar esa miopía,
pero no la encuentra en la dirigencia, y es ahí hacia donde yo señalo la complicidad y la comunión ideológica en el hecho. La gente se va sintiendo o beneficiada o identificada por algo que cree correcto, justo, dentro de su pensamiento o su necesidad, pero esa justicia trajo como daño colateral una cantidad de cosas que acaban con la sociedad. Por eso es que para mucha gente es difícil medir la necesidad de comprender que vivimos bajo un mundo de libertades. No, eso está muy lejos de la libertad de que usted venga y haga lo que le dé la gana, porque lo que usted le pretenda hacer con lo que le da la gana destruye una sociedad que tiene que vivir en conjunto, ciudadano con ciudadano, persona con persona. Destruye una sociedad, destruye una nación. Entonces, lo primero que debemos de nosotros hacerle comprender a nuestra sociedad y a esta sociedad joven que cree que su único principio y derecho es un proceso anárquico donde ellas tengan derecho y no tengan deberes, donde este desastre que estamos viviendo se hace particular y la gente pretende vivir en una anarquía social bufa, no un proyecto de construcción de sociedad y de vivir en convivencia. Hay que enseñar ese principio. Se vive en una sociedad de libertades. Fíjate que la experiencia la tenemos nosotros acá porque la ciudad de Hialeah es el peor lugar para vivir en los Estados Unidos. Entonces la delincuencia superó, la policía no le dan la fuerza necesaria para defender a aquellos norteamericanos que estamos acá cuidando la ciudad que siempre fue la ciudad que era la ciudad que más progresaba aquí anteriormente con los cubanos tradicionales que vinieron, y en estos momentos se va deteriorando día tras día con respeto. Por eso te digo que yo te comprendo, ¿no? Ahora, lo más lindo que gente que vota a los políticos del tercer mundo, y es un círculo vicioso, ¿no? Después, al poner políticos ya de la misma tipo de forma o de pensar o de cultura, van deteriorando más a esos tipos de sociedades. No es que uno lo invente, no es que uno lo pueda suponer, sino que nosotros aquí en Miami lo estamos viviendo, por ejemplo. Se hace totalmente evidente, y se hace evidente y aún lo siguen aplaudiendo, porque entonces viene ese proceso de identificación automática en el que te dice, no, pero si es de los nuestros ¿qué? Es una persona que trabaja, que produce, que progresa, es una persona que quiere generar seriedad, desarrollo, búsqueda de un compromiso social con la nación, que quiere poner en alto los verdaderos valores y principios de lo que representamos como sociedad, o es simplemente uno de los nuestros. Y por eso tenemos que tolerar que deshaga, que destruya, que hunda, que ensucie, que avergüence, ¿no? Y eso es lo que nos fue llevando a nosotros como nación a vivir este desastre. Chávez se abrogaba un venezolanismo que lo que vino fue a destruir al venezolano, pues se aprovechaba de aquel cuento de la viveza criolla, se aprovechaba de un proceso de confianza de ese venezolano salidor, de ese venezolano compañero, dicharachero, que rayaba en muchas partes, en muchos estratos de nuestra sociedad, en una ordinariez que a muchos les resulta agradable. Y como eso se fue aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, se fue validando y legitimando y hasta aplaudiendo un accionar que acabó con la sociedad. Y hoy vivimos en este proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Profesor, yo quiero ponerle un ejemplo para que la gente pueda entender un tantico el mundo irreal en el que se encuentra Venezuela hoy, con un ejemplo que es absurdo, triste y realmente preocupante. El 30 de diciembre del año pasado, profesor, se extravió un helicóptero militar de las Fuerzas Armadas, del Ejército propiamente. Se extravió con 13 personas. Se extravió en el sur del país. En esta cosa hermosa que el mundo conoce como el Amazonas venezolano, nuestra Guyana, esa cosa
que no tiene nombre en cuanto a belleza, donde están los tepuyes, donde está el salto de agua más alto del mundo, donde Humboldt describió que nació el planeta, donde está el árbol principal de nuestro planeta. Allí, en una de esas rutas, desapareció un helicóptero militar el 30 de diciembre con sus 13 ocupantes. La noticia nunca fue pública en su momento. Se empiezan a correr rumores con respecto a la desaparición de la aeronave. Ya el 1 de enero parte del país conoce esa realidad, que está desaparecida una aeronave. El gobierno no hace mayores declaraciones con respecto a eso, ni siquiera dice que se ha iniciado algún tipo de búsqueda en especial. Simplemente es una realidad. Falta una aeronave que debía haber llegado a su punto a las 8:30 del 30 de diciembre, a las 8:30 de la mañana del 30 de diciembre. Pasan los días, el 5 de enero se hace público una información donde familiares de los desaparecidos reciben una llamada de servicio de búsqueda y rescate vinculado a la Fuerza Armada, donde les dicen que sus familiares, que apareció el helicóptero y que sus familiares están vivos. La recibieron distintos familiares esa llamada, y fue recibida con alegría por parte de ellos, de que, oye, qué bueno, están vivos. Pero el gobierno lo único que declaró en ese momento fue: continúan los operativos de búsqueda y rescate de la aeronave. No hizo pública lo que había sido la llamada, y hablan de continuidad de unos operativos de búsqueda y rescate que han sido anunciados, porque el gobierno no había asumido que la aeronave había desaparecido como tal. Eso es lo último que se sabe de la aeronave desde el 5 de enero de manera oficial por parte del gobierno. Cuando las pocas veces que el gobierno ha hecho alguna intervención al respecto de eso, es para decir que sigue desaparecida, que el área es muy complicada, que la realidad boscosa de la zona es bastante complicada. Distintos grupos indígenas que viven en la zona se han visto vinculados en búsquedas aparte. El gobernador de la zona ha hecho unas declaraciones las cuales un día toman un sentido y al día siguiente toman otro. Y hoy suena cada vez con más fuerza un rumor que nació desde el mismo momento en que la aeronave se declaró desaparecida, que es que la aeronave fue secuestrada por la guerrilla del ELN. Con eso estoy resumiendo lo que sucede en Venezuela. Venezuela se fue perdiendo, nadie entendía lo que pasaba, en realidad a nadie le preocupó mucho. La gente fue aceptando la mentira de una supuesta recuperación de Venezuela por manos de lo que es el gobierno, una nueva visión de país que estaba en su búsqueda, que estaba buscando su norte, su desarrollo, pero en realidad estaba en manos de narcotraficantes y terroristas. Narcotraficantes y terroristas la tienen secuestrada a Venezuela, están pidiendo como rescate su fin. No les interesa como tal otra cosa que mantenerla esclava. Y esa es la realidad que nosotros vivimos, y el mundo todavía no lo comprende ni puede entenderlo. Igual que los familiares de esos desaparecidos pueden entender qué está pasando con sus hijos, qué está pasando con sus hermanos, qué está pasando con su familia. Fíjate que recién se reúnen los países en la ONU para decir que Venezuela no está cumpliendo, o sea, Maduro, el gobierno venezolano, no está cumpliendo con las normas democráticas, y por ende se le va a poner una cláusula especial de país no democrático. Y yo hago esta cosa. ¿En qué forma hemos caído? ¿Cómo la gente o los que escuchan o los que razonan un poquitito pueden pensar de que recién se dieron cuenta? No tiene lógica darse cuenta que un delincuente, un narcotraficante, igual que el vicepresidente que está vendiendo esto para atraer a otros delincuentes, narcotraficantes. Y yo hago esta pregunta: ¿es necesario explicar mucho? ¿Es necesario a los políticos que están en el mundo en estos momentos decirles, señores, ustedes nos están tomando el pelo a todos nosotros?
Porque no somos tarados, parece que fuéramos tarados escuchando a individuos que dicen lo que quieren y tenemos que creerle. Pero es profesor, elemental que eso no es así, la realidad no es esa. Ahí está, por eso es que yo siempre insisto un tanto en que nos acerquemos a esa comunión ideológica, profesor. Eso que usted quiere que se manifieste, que la gente, esa manifestación de las Naciones Unidas de dar una declaración especial sobre el carácter no democrático del gobierno de Venezuela, no va a suceder. Simplemente no va a suceder. Y ahí es en donde yo quiero llegar a la parte de la realidad de nuestra comunidad internacional que se agrupa en este tipo de organismos. En el 2007, 2008 yo escribí un artículo que se llamaba ¿Es posible una hambruna en Venezuela? La hambruna en Venezuela. Y hoy la realidad la estamos viviendo, ¿no? Pero en ese mismo artículo, en el último párrafo, yo comento que esa Venezuela que se estaba sembrando, que iba a poder vivir la realidad que hoy vivimos, gracias a las políticas económicas propias del socialismo, esa Venezuela acababa de ser premiada por la FAO por su desarrollo en pro de la alimentación, proceso de siembra y cualquier cantidad de cosas. Lo más gracioso del cuento es que ya con la hambruna desatada en el 2015, ya con la realidad de la gente en las colas, ya con una producción nula en el área agropecuaria, ya frente a la realidad que estamos viviendo, aún la FAO volvió a premiar al gobierno, en este caso el gobierno de Nicolás Maduro, a continuar el gobierno de Chávez, con otro gran esfuerzo en pro de la alimentación del venezolano. Eso es la comunidad internacional, se ve reflejada en estos tipos de organismos. Hoy encontramos en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas a un hombre que viene de ser presidente de la Internacional Socialista. Encontramos hoy a los diputados venezolanos yendo de nuevo a los Estados Unidos y en gira por el mundo, pidiéndole a los Estados Unidos que no atosigue tanto, que no vayamos a poner incómodo al gobierno. Eso es lo que están haciendo los diputados afuera. No están pidiendo, vamos a buscar la manera de poner una serie de sanciones y ponerle un carácter serio a este proceso que viene destruyendo el país. No están llevando documentación sobre lo que está sucediendo con el asunto de la venta de la identidad venezolana. No están llevando documentación ni preocupación por el desastre ecológico que estamos a punto de ocasionar con el arco minero. No están llevando ningún tipo de documentación ni información sobre la realidad hospitalaria, sobre la realidad, sobre el peligro que somos hoy como nación frente al proceso de destrucción que está viviendo nuestra industria petrolera, nuestra capacidad. Nosotros tenemos la principal refinería del planeta, está en nuestra tierra, y está manejada por una serie de gente que, ¿cómo decirle, profesor? Por gente que está ahí para destruirla, no es gente ni siquiera para manejarla, es gente que está ahí para destruirla, para acabar como nación. Entonces, claro, el crimen que estamos cometiendo nosotros en Venezuela contra el mundo no tiene nombre y no requiere mayor explicación, pero sí tenemos que explicarlo día a día, porque la complicidad ideológica se encarga de decir que eso no es del todo así, que eso no es tan malo, que la libertad y la autoridad de los pueblos tienen la capacidad para manejarse ellos y hacer lo que están haciendo. No es hacer lo que están haciendo, que es otra cosa que destruir a Venezuela, que la organización criminal que domina Venezuela está haciendo muy bien su trabajo para acabar con este país. Ahora, yo hago esta preguntita. Perdón, no tenía que decir, ya tengo un error antes, sí, siempre voy a hacer una pregunta, pero vamos a plantearlo de esta manera. Venezuela, como país, le está dando riquezas a muchos bancos, le está dando dinero a muchas compañías petroleras. Esas compañías petroleras y esos bancos, en muchos de los casos, están en los Estados Unidos. Muchos de los dineros que estaban en Venezuela se vinieron a los Estados Unidos. Muchos del dinero de los narcotraficantes, de Maduro, de sus sobrinos y de su vicepresidente y de muchos otros testaferros trajeron los dineros a Estados Unidos. Por eso se le inhibe a mucha de esa gente que saque dinero o se le pone ciertas trabas o se investiga a toda esta gente que viene a hacer negocio a los Estados Unidos. O sea que
del punto de vista de conveniencia de los Estados Unidos, bienvenido sea todos los dineros de Venezuela que vengan a integrarse a los Estados Unidos. Quiere decir que en cierto modo Estados Unidos no está perdiendo, está ganando que Venezuela esté así. Sí, durante años nosotros lo hemos venido explicando también. Los intereses funcionan en beneficio de esa palabra, intereses. Si yo tengo mayor beneficio con tu derrota, qué bueno. Si yo tengo mayor beneficio con tu crecimiento, qué bueno también. Ahora vamos a mirar dónde está la garra, dónde está el beneficio. Como nación, los Estados Unidos hicieron cosas interesantes durante todo el proceso que hemos vivido. Pues debemos recordar que nosotros ya estamos para casi 20 años de destrucción formal de Venezuela. Son 20 años de que el chavismo se adueñó de Venezuela y ha estado en ese proceso acabando con la nación. Eso significa que los 2 periodos de Obama, los 2 periodos de Bush, el final de Clinton y lo que lleva Trump han sido ya parte de ese paisaje. Han observado cómo se ha ido destruyendo Venezuela. Durante el periodo de Bush vimos varios intentos en la forma tradicional de poner fin a esto, ayudando con una política más frontal frente a la realidad que estábamos viviendo, pero igual se veían las ganancias por parte de los interesados en la destrucción de Venezuela. Esa destrucción de Venezuela dio la oportunidad de comprar barato un país por piezas. Pero yo te hago esta pregunta. Venezuela, y se va a comprar, y se va a comprar barato si termina esto, se va a comprar también barato Venezuela. Ojo. Exactamente. Porque los capitales van a ir a comprar lo que queda de los restos o las posibilidades futuras económicas que tenga, que las tiene, por supuesto. Estamos en un deshuesadero. Venezuela siempre tiene futuro económico, por eso, desarrollo es interesante. Claro. Pero entonces, en este deshuesadero que es hoy Venezuela, que fue propiciado mucho por esos intereses, han venido avalando la destrucción de Venezuela para poder comprar barato. El problema es que esa gracia también se les complicó, porque encontramos casos como este asunto de la venta de la identidad venezolana, que puede abrir un frente muy delicado, o ya lo abrió. No sabemos qué se hizo ya con nuestra identidad. No sabemos hasta dónde pudo haber llegado o sigue llegando ese cáncer que va corroyendo a la imagen y al buen nombre que tenía Venezuela. Bueno, pero recuérdate que acá tenemos realmente, por eso tenemos que pensar o poder intentar ver, no diría la verdad porque nadie tiene la verdad, pero sí por lo menos poder dialogar algo más sensato, ¿no? Es decir, ¿tú crees que van a poner en riesgo algo de esta delincuencia que está, por ejemplo, en México, que está en Venezuela, que está en Nicaragua, que está en distintos países latinos, que son delincuentes, no son democracias? Y yo me hago esta pregunta. ¿Hay que vivir en este momento con esos delincuentes? ¿Y qué pasa? Estamos hablando que delincuentes. No, hay empresas delincuentes. Esta compañía brasilera dio millones a todos estos presidentes, Perú, Venezuela, Argentina mismo, dio millones para poder hacer las obras que están haciendo acá en Miami. Acá en Miami también tienen unas obras haciéndose. Ahora yo hago una pregunta. Si acá son buenos y en otro lado son malos. Odebrecht pudo hacer lo que hizo en cuanto al desarrollo gigantesco de todos estos años de Odebrecht y en cuanto a su capacidad para medrar y corromper en cada una de esas naciones. Y hay un gran denominador común en donde usted va a encontrar los más grandes montos de la corrupción, Venezuela encabezando la lista, por supuesto, como en casi todos los recuentos de lo peor. Son gobiernos parte del Foro de Sao Paulo, son gobiernos que trabajan, están afiliados, tuvieron presencia, sus gobiernos fueron miembros cercanos o forman parte directa son cómplices, del Foro de Sao Paulo. Sí. Y esa complicidad tiene de nuevo ese denominador común, ese encuentro de lo que fue ese Foro de Sao Paulo. Eso nace frente a una necesidad de Fidel.
nace frente a la oportunidad de Lula, nace bajo el denominador común del socialismo, al cual se incorpora el ELN y las FARC. Es decir, encontramos ese narcoterrorismo siendo parte del esquema político, social, que tenía a imponer el Foro de Sao Paulo en Latinoamérica. Pero escúchame, todo eso, y los distintos miembros del Foro... Él es dirigente, él es investigador de los Estados Unidos. Declaró que en México fue subido por el narcotráfico, fue apoyar las elecciones por el narcotráfico. Hay poblados que están dominando el narcotráfico en toda la política mexicana. Yo hago esta pregunta, pero no se dice. Se dice que hay que ser bueno, que hay que combatir el narcotráfico. Resulta que ellos subieron como políticos, el presidente inclusive, a través del dinero del narcotráfico. No lo digo yo, lo dicen los investigadores nuestros en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lidiar con toda esa delincuencia en la política, delincuencia en las personas, y que decimos que son democráticos? ¿Cómo puede ser que el embajador de México aquí diga que ellos tienen la mayor organización de 5.000 personas, organizaciones, y 30 millones de personas que están aquí para investigar los Estados Unidos o para infiltrarse en los Estados Unidos? Ahora yo me hago esta pregunta: ¿todo esto se tiene que tolerar? ¿O tenemos que ser buenísimos y decir, no, que la gente viva bien? ¿Bien? ¿Quién vive bien? ¿Quién vive ¿Cuál bien? es el futuro? ¿O no piensan que tiene que haber un futuro, que el mañana viene? No es que el mañana no exista. Hay una negativa a entender la realidad por parte de una sociedad que prefiere vivir una mentira. Aquí en Venezuela es una mentira más salvaje. Profesor, lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela es esa pasión que tienen muchísimos venezolanos por refugiarse en la mentira para no entender la realidad. En muchas partes raya lo bufo, raya lo ridículo cuando uno tiene la oportunidad de discutirlo. Sí, pero entre tú y yo, ¿qué otra cosa les queda? ¿Qué otra cosa les queda? Afrontar la realidad duele. Afrontar la verdad es una cosa que duele. Por eso te pregunto, cuando yo lo ves, cuando tú ves gente que busca comida en la basura, porque ¿qué otra realidad le queda? ¿Y qué va a decir? Parece mentira. Parece mentira, profesor, que por fin que tuviésemos que llegar a eso, para que fuese totalmente común ver a la gente buscar comida en la basura, para que distintas personas empezasen a preocuparse por hablarle por la verdad al país, por explicar que esto no es un proceso de ineficiencia, para que se termine de admitir que esto es ocasionado, que esto es direccionado, que es para minimizar, destruir, quebrar la identidad de una nación, para quebrar a un individuo, para quebrar a la gente. Por fin hay gente pensando a hablar de que hay que decirle la verdad a todo el mundo. Mira, de que no podemos seguir en esta guachafita de esta mentira constante y creer a la gente que tiene algún tipo de esperanza democrática frente a la tiránica realidad comunista a la que estamos enfrentando. Mira, yo tuve experiencias de estar viviendo, de ir a conocer Cuba y vivir entre los cubanos en Cuba. Y yo me pongo a pensar, Cuba tiene una vida que fue hace 50 años que está en el proceso. Ganan $25 por mes. Son más baratos que los esclavos. Y tienen con esos $25 que mantenerse, pagar la luz, y no sé cómo subsisten. Pero no se han rebelado. No, ya le quebraste el espíritu. A lo que voy. Ahora, no sé si le quebraron el espíritu, porque cuando esos cubanos están llegando a Miami en cantidades, acá gritan y se avanzan a la policía y no respetan la policía. ¿Cómo es posible que acá lo hagan y en sus países no lo hicieron? Yo lo hablo como una imagen de ver cómo entiendo eso, ¿no? Acá
creen que la libertad, son dueños de la libertad, y en sus propios países, ¿qué pasó? La entregaron. ¿Y va a pasar lo mismo con Venezuela? Mira, es muy posible. Yo creo que en mucho ya está pasando, profesor. Aquí entre distintos venezolanos que han salido, venezolanos que van a trabajar, a crear desarrollo, que van a buscar un futuro, se pliegan a la realidad y aceptan sus normas. Pero también van cualquier otra cantidad de venezolanos que han salido y ya van generando destrucción, ya han ido generando, se han ido contaminando con lo malo, se han llevado mucho de lo malo y pretenden que lo malo sea lo que se imponga. Como sociedad, toda sociedad responde a eso, a lo que yo siempre he insistido, a ese pater family, a ese liderazgo. Y si el liderazgo de los Estados Unidos fue tolerante con lo malo va a reinar. Si el liderazgo nuevo de los Estados Unidos viene a poner orden, el orden duele. La gente no está acostumbrada, la hemos acostumbrado a aceptar el desorden. Y el orden tiene costos, implica responsabilidad, la libertad implica responsabilidad. Entonces, si usted quiere vivir en libertad, si usted no quiere vivir bajo los desastres que vivimos en Latinoamérica, tiene que empezar a entender que tiene que ser responsable. Y si el latinoamericano, si el venezolano quiere recuperar su libertad, tiene que aprender a que debe ser responsable. Primera parte, dejar de mentirse. Primera parte y fundamental, dejar de mentirse. La segunda, identificar lo que está mal, identificar lo que nos hace daño. Esta semana está sucediendo también otra cosa muy, muy interesante. El periodista argentino Andrés Oppenheimer declara que uno viene gritando desde hace mucho tiempo, que él declara que Bergoglio debe abandonar el asunto de Venezuela para que se pueda ver las cosas de manera más clara. Esta semana, Almagro, que no es santo de mi devoción, que es alguien al que yo prefiero al país advertirle lo que es un hombre que fue ficha de Fidel Castro, es un hombre que es ficha de la estructura de destrucción que vive Latinoamérica. Almagro declara que no puede haber ningún avance de la Carta Democrática en Venezuela mientras el Vaticano esté involucrado. Es decir, también está señalando, Bergoglio, sal de esto y deja en paz a Venezuela. Lo que ha hecho Bergoglio no tiene nombre, es malo. No es otra cosa que para Venezuela es muy malo, para la Iglesia Católica es muy malo, para la fe católica es muy, muy malo. Yo me confieso católico, gran admirador de Juan Pablo II, admirador y respetuoso hasta con mucho dolor de la toma de su decisión de abandonar el papado por parte de Benedicto XVI, un hombre que tenía muy claro el daño que hace el relativismo. Entonces, lo que yo veo que lo que hace Bergoglio es malo, es destruir. Y en el caso venezolano es no darnos oportunidad para enfrentar nuestras verdades y avanzar. Lo que viene haciendo la oposición venezolana con este diálogo bufo con el gobierno no es otra cosa que seguirle dando aire al proceso chavista, no es otra cosa que seguir imponiéndonos sobre Venezuela una losa salvaje donde no podamos despegar, tener que vivir siempre bajo la sombra del legado del Supremo Intergaláctico Hugo Chávez Frías, de esta cosa, de este gran Dios eterno en el cual quieren sumirnos de que la destrucción que él propuso, que el daño hecho es algo positivo y es algo con lo que tengamos que vivir para siempre. Noel, nosotros tenemos que... Noel, perdón. Vamos a buscar una realidad. ¿Tú crees que si Venezuela es invadida por comerciantes en el lugar donde están son chupasangre también? Claro. O sea, si tú vas a mandar compañías de Norteamérica o de donde sea, de Japón, de China, lo que tú quieras, van a ganar lo más que puedan. Ellos no están para ayudar al pueblo. Uh-huh. Y de esta manera, viéndolo desde el punto de vista de Bergoglio, que siempre estuvo en los barrios Villa Miseria, uh-huh, él cree que está defendiendo a los pobres. Pero resulta que a los pobres... Él sabe que no, profesor. Él sabe que no. Él sabe que sin generación de riqueza y sin orden lo que trae es anarquía. Él no es una persona, él no es un luchador social de barrio. No, es un hombre que escaló dentro de la curia para hacerse papa.
Allí no se llega siendo un pendejo que cree que la ayuda del barrio es darle la comida al otro en la mano. Él sabe muy bien lo que es la construcción de una sociedad y sabe muy bien lo que es la destrucción de la misma. Él miente, lamentablemente miente, duele decirlo, pero esa es la realidad. Un líder, una persona que escala las posiciones de presidente, de ministro, que logra llegar a esas posiciones como la que logra ser un cardenal que vive en la curia romana, que hace parte de eso, que puede ser elegido por sus compañeros para llegar al papado, no es ningún pendejo que crea que la gracia es la lucha social de estarnos preocupando de esa alcantarilla o de ver cómo se le lleva una bolsita de comida al pobre. No, ese líder sabe que el asunto es producir, que el asunto es generar, que el asunto es estimular la libertad, que el asunto es desarrollo, no que el asunto son los Nicolás Maduro ni los Raúl Castro, que el asunto se llama futuro, desarrollo, progreso, libertad, orden, justicia. Eso lo sabe cualquier líder, cualquier persona que ofrezca, que tenga una oportunidad de ser reconocido por sus demás como líder. Ahora, fíjate bien ese qué es el gran interesante. problema de lo que tenemos. Claro, fíjate bien. Ahora, si me dijeras que Bergoglio encontró y llegó a la cumbre de lo espiritual y fue al Vaticano donde era lo blanco, pero resulta que cuando él fue al Vaticano, y lo acaba de decir la semana pasada, el Vaticano es una corrupción impresionante, protecciones a homosexuales o sectas homosexuales que la estaban chantajeando a los propios curas, que el dinero que depositaban los mafiosos italianos y la mafia internacional iba al Banco del Vaticano, por eso tuvieron que ponerse o agregar a la forma de control de los bancos en estos momentos, y que Bergoglio acaba de decir la semana pasada que el Vaticano es un antro de corrupción. A mí me consta que en Miami también había un acto de corrupción, pero se callan la boca, ¿no? Pero yo vengo esto. ¿Cómo tú me vas a salir a defender qué? Me explico. ¿Cómo tú, sabiendo que lo que tú estás es todo, es mucho es corrupto, no será todo, pero en general es un antro de corrupción y de libertinaje o de otras cosas? ¿Cómo, si tú estás en la organización y es corrupta, cómo tú me vas a defender qué? A esto es lo que voy. ¿Qué le queda al hombre común? ¿Dónde están las ilusiones? ¿Dónde está aquello que alguien tenga que venir a poner las cosas en orden? No ser el buenísimo de proteger a todo lo desamparado y hacer que tu casa sea un chiquero. Ahí está. Si usted no pone orden en el bochinche, si usted no se preocupa por hacer que el país se encuentre, que esa sociedad se encuentre con ella y pueda dedicarse a lo que debe dedicarse, a vivir en sociedad, donde cada individuo se respete a sí mismo para poder respetar su entorno y poder desarrollarse como sociedad. Si usted lo que promueve es la destrucción, si usted promueve a este famoso líder que mata, destruye, acaba, esclaviza, pero tiene un mensaje tan bonito, tiene un mensaje social de buenismo, de esa cosa tan hermosa, mientras mata, destruye, aupa el narcotráfico, el culpable es usted. El culpable es ese promotor de ese líder, ese que trata como democracia un proceso de destrucción de una sociedad. Sí, entonces, pero ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Grave. Sí, Noel, pero ¿dónde queda el sentido de espiritual? El sentido que la religión no tiene nada que ver con la política, aunque esté metido con patas y uñas, porque el dinero que va al Vaticano va de todas esas mafias y de toda la gente buena y mala, y no se le pregunta de dónde viene el dinero, pero ¿cómo tú vas a poner en orden esa casa? Profesor, es que va más allá de eso, va en lo que es la casa del mundo donde el Vaticano y el Papa tienen influencia. La política y la religión siempre van a estar de la mano, no podemos sacarlas. Sí, no, pero no hay que decirla, no, lo que no hacerlas es pública, no hay que decirle a los fieles eso.
A los fieles nada más hay que demostrarle lo espiritual, pero no le podemos, No, la es que realidad también, existencial. yo siempre pongo un ejemplo para poder identificar la parte beneficiosa de la religión en la política, y no hay mayor ejemplo que la labor de Juan Pablo II en su natal Polonia y hacia todo el fin del proceso comunista. El ahínco de Juan Pablo II, la lucha de Juan Pablo II, la identificación del mal por parte de Juan Pablo II fue clara, evidente y fue fundamental para lograr acabar con la cortina de hierro, para traer a aquella parte del mundo que pudiera ver lo que es Occidente y empezar a asumir que el comunismo no lo quieren. Y hoy vemos una Polonia en ese tipo de actitudes tan frontales, vemos distintos países que tuvieron que vivir bajo el yugo comunista, realmente convirtiéndose en defensores de la libertad. Es importante, fue vital, pero es eso, ahí está identificado muy bien dónde estaba el mal y fue atacado. Hoy el mal tiene nombre y es reconocido por todos lados, está allí, fue Raúl Castro, fue Fidel Castro, Raúl Castro, es el chavismo, ese proceso de contaminación y destrucción de las sociedades. No hay nada que aplaudirle al chavismo durante todos estos años que no sea otra cosa que su capacidad de destruir. Es lo único que es remarcable del chavismo, su capacidad para destruir. Yo te voy a Pero hacer se le sigue tratando bien. Noel, te voy a explicar algo, porque aquí tengo al profesor maravillosamente callado. Pero el querido profesor una vez dijo algo que me impactó de tal manera que realmente me dejó siempre pensando, porque era un área que yo no lo había pensado, no entraba. Mi miopía es muy grande. Y me dijo, ¿qué me dijo mi querido profesor Hernando Chirino? Que quién era Fidel y de qué manera así era Fidel, que benefició a los Estados Unidos. Mucho. Lo que yo dije en una ocasión, saludos a Noel Alejandro. Profesor, buenas noches. Lo que yo dije en una ocasión es más o menos lo que él ha dicho y lo que ustedes están hablando aquí esta noche, y es el hecho de los grandes intereses, y me ha complacido mucho escuchar que él haya también puesto a Bush en el mismo saco, porque ese es otro también que bien baila y bien también fue parte de los grandes intereses. Porque si ustedes se acuerdan cuando aquel problema que hubo en Venezuela, que a Chávez tuvo que salir huyendo, el embajador Shapiro precisamente fue el que pidió que Chávez tenía que regresar porque había sido electo por el pueblo. No sé si Noel se acuerda de eso, quizás tú eras muy joven cuando aquello. Pero No, lo tengo totalmente vigente y fui parte en las calles de la caída de Chávez y fui parte del dolor directo de ver lo que estaba sucediendo para reponerlo. Pero usted se acuerda cuando el embajador americano fue el mismo que hizo esas declaraciones. Igual que recuerdo Claro. las primeras declaraciones de Fidel Castro cuando Chávez le dio el golpe a Carlos Andrés y Fidel Castro amando a Carlos Andrés y censurando a los golpistas de aquel entonces encabezados por Chávez. Porque es cuestión de intereses todo. Y eso y esa cuestión de las compañías, es algo que lo he dicho en distintas ocasiones, que de una manera o de otra la situación de Cuba ha sido de beneficio para los grandes intereses en este país, porque Cuba, pues, en una época fomentó movimientos guerrilleros en América Latina, y debemos recordar que bancos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos bancos y los grandes bancos norteamericanos prestaban a los países latinoamericanos, y mucho de este dinero pues paraba en manos de los presidentes corruptos que estos países tenían. Como ahora. Y lo ponían en sus bancos. Entonces, al fomentar movimientos guerrilleros en diferentes países de América Latina, el capital pues se sentía inseguro. ¿Y qué hacían estos gobernantes corruptos? Ese dinero pues lo sacaban de sus países y los depositaban en bancos norteamericanos, lo que era el mejor negocio del mundo. Porque yo te presto el dinero, tú me lo debes y después me lo depositas en mi propio banco. Así que imagínate qué negocio fantástico ese tipo de evolución, ¿no? Con el dinero. O sea, yo te lo doy, es un préstamo, no lo tienes seguro en tu país, me lo pones en el banco,
Así que yo te di el dinero, pero tú me lo pones, yo lo tengo el dinero porque tú me lo pusiste en mi banco, pero me lo sigues debiendo porque eso fue un préstamo que se hizo. Sí, no, y aparte después te inhibo que lo saques. Entonces, el hecho de tener un continente inestable fue también de ganancias para esos grandes intereses que siempre, de una forma o de otra, como usted mismo ha dicho, lo ha dicho el profesor Morales, van a salir ganando. Ahí está, y por eso es que también, y la respuesta a nosotros como venezolanos, como Venezuela, gracias a nuestro músculo financiero, gracias a nuestra capacidad de desarrollo económico, gracias a nuestras riquezas, están ahí, somos un país potencialmente rico. Hay un momento en que nosotros podemos dejar de ser parte del problema y ser la solución del problema y representar beneficios reales a los intereses principales del planeta. El primer interés, la libertad. Bueno, esto es lo que a mí me da la impresión que esto es como si fuese aquí el Social Security. El Social Security, el dinero todo el mundo lo aporta y todo el mundo va a sacar tajadas y también de Cuba manda gente para que lo saquen porque el dinero viene y está ahí. De esta manera, Venezuela tiene el dinero y siempre va a estar ahí porque lo va generando por naturaleza. Imagínate tú las aves de rapiña que estarán de los dos lados esperando para sacar tajada. Una vez uno, otra vez otros. Por eso es que podemos convertirnos en la solución del problema, profesor. Venezuela tiene la capacidad de respuesta para hacer la solución de muchos problemas, para que muchos intereses obtengan reales beneficios y podamos contribuir con el mensaje que Venezuela siempre ha dado al mundo, con la influencia que ha tenido siempre Venezuela sobre América. Si nosotros le damos a Venezuela el impulso correcto, el liderazgo correcto, la visión de desarrollo, futuro, libertad correcta, Latinoamérica responde inmediatamente después y nos convertimos también en una solución de este gran problema que nos está carcomiendo como sociedad. Ustedes son un pivote muy importante, realmente, porque tienen el dinero que entra directamente y en cualquier momento se pueden levantar. Noel Alejandro Leal, dinero. Un abrazo grandote. No te puedo decir nada, ni te voy a decir blanco, pero siempre estamos al lado tuyo, que eso es lo importante. Un abrazo inmenso, profesor. Saludos a todos y muy buenas noches. Y gracias de nuevo por esta oportunidad.